Estas medidas se enmarcan en una ofensiva política más amplia que está reconfigurando el panorama educativo en el país. Para analizar el impacto de estas decisiones, nos acompaña esta tarde María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas de Valencia College. Profesora, como siempre, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea y Edwin. Muchas gracias. María, ¿está cediendo el presidente Trump o las universidades en esta batalla por la autonomía educativa y los fondos federales? Pareciera que son las universidades el lado más débil. Hoy justamente supimos de una carta que enviaron varios profesores muy destacados de la Universidad de Harvard, haciéndole una advertencia muy seria al presidente que esto implica un riesgo enorme, no solamente para Harvard como una institución educativa de altísimo desempeño, sino como una institución privada también. Estamos hablando de la influencia que se intenta ejercer no solamente sobre decisiones administrativas, admisiones, sino que además esto puede afectar el currículo, qué se enseña, cómo se enseña y en qué contexto, además de, por supuesto, otras preocupaciones que expresaron estos profesores signatarios de esa carta, que implican, por ejemplo, políticas de recursos humanos, qué profesores pueden contratar, a quienes no deben contratar, y otros aspectos que son, para efectos de la libertad académica, son determinantes. Profesora, ¿podrían estas decisiones sentar un precedente sobre cómo se maneja la financiación pública en el caso de la educación superior? Bueno, justamente yo creo que ahí es donde está el problema. Por ejemplo, acá en Florida, nosotros ya tenemos varios años eh, con un conjunto de leyes que fueron pasadas a nivel estatal que de alguna forma limitan nuestro trabajo. Yo doy clases de ciencia política en Florida y puedo decir que hemos tenido que cambiar no solamente nuestro currículo, sino también hasta dónde podemos llegar en términos del desarrollo del pensamiento crítico. Además, estamos sometidos a una serie de estudios y de surveys que tenemos que responder anualmente que miden nuestra tendencia ideológica. Eso está pasando en Florida. Yo trabajo en un college público y mucho me temo que esto está alcanzando al sector privado. Ya no se trata solamente de las universidades públicas, las que estamos sometidas a este tipo de cambios, sino que esto a mí me parece preocupante que también esté afectando a las instituciones privadas y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué mensaje envía la Casa Blanca al congelar también los fondos a otras universidades como Brown y Duke? Es básicamente que esta batalla contra estos sectores no va a continuar. No solamente va a continuar, están intentando interferir con la libertad académica de instituciones privadas que se consideran, que son consideradas las más importantes porque son grandes, porque tienen unos fondos que otras universidades, inclusive privadas, no tienen, y que si esto le puede pasar a una universidad como Harvard, ¿qué queda para otras que tienen quizás menos mecanismos o mecanismos más débiles de protección, que son más vulnerables a los efectos de el ejercicio de esta influencia tan grande que está ejerciendo el gobierno federal? Profesora, esta pregunta yo la he escuchado mucho de varias personas que no necesariamente están de acuerdo con la forma en que el presidente está manejando esta situación, pero me han dicho, Edwin, si universidades como Harvard tienen tanto dinero, tienen tanto prestigio y son instituciones privadas, ¿por qué se quejan de la intromisión de una Casa Blanca cuando al final del día, a pesar de ser privadas, sí se están beneficiando de millones de dólares que sale del bolsillo de los contribuyentes? ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede justificar esa pregunta? Y esa pregunta es muy válida, sobre todo porque ayuda a aclarar los mitos. Sí, Harvard tiene fondos que ya quisieran algunas ciudades manejar, pero eso no significa que Harvard como corporación pueda hacer uso de esos fondos, porque generalmente esos son recursos que financistas, donantes les han dado a lo largo de los años para que ellos utilicen de una forma, eso no es que ellos puedan llegar y utilizar ese dinero para lo que ellos quieran, hay unas condiciones legales que los amarran, en este sentido los limitan. Pero por otra parte,
el financiamiento público, el financiamiento a través de estos grants que da el gobierno federal, no son para que Harvard se beneficie solamente, sino que a través de la investigación, por ejemplo, en el área de fisiología, ciencias médicas, esos resultados, el producto de esos esfuerzos de investigación van a ser para el beneficio no solamente de los Estados Unidos, sino de la humanidad, porque estamos hablando de avances tecnológicos, científicos para la cura de enfermedades. Entonces no es un producto que sea para consumo particular, sino que es para el beneficio social. ¿Cómo se relaciona esta ofensiva con el fallo de la Corte Suprema contra la acción afirmativa que vimos ocurrió el año pasado? Eso es importante, creo que es clave, Andrea, porque nosotros veníamos de un proceso donde se estaba cuestionando inclusive la idoneidad de esa política. Y una vez que algunas universidades ya habían descartado el uso de affirmative action, pero otras se vieron en la necesidad, como el caso de Harvard, de tener que eliminar, porque justamente el caso fue introducido en contra de Harvard. Lo que queda claro es que muchas universidades tuvieron que rediseñar sus procesos de admisión. Y parece ilógico que eso se siga planteando como un argumento en contra de no solamente Harvard, sino de otras universidades en relación a los procesos de admisión. Muchas universidades han cambiado la forma como en algunos casos se reclutan a estudiantes, en otros casos son los estudiantes los que buscan la admisión, el enrollment en estas universidades. Y no es solamente criterios como, por ejemplo, que no se utilizan, ¿no? Pero digamos, los exámenes estandarizados, algunas universidades los descartaron, otras universidades, como es el caso de las recomendaciones que se hicieron a raíz de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que se busquen otras formas, otros mecanismos, otros instrumentos para lograr el reclutamiento y el enrollment de estudiantes. Pero también hemos visto que después del cese de affirmative action, ¿quiénes han salido perjudicados? ¿Cuánto es el porcentaje ahora de estudiantes, por ejemplo, afroamericanos que han sido aceptados en Harvard? Eso también hay que verlo, ¿no? María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas de Valencia College en la Florida. Muchísimas gracias, profesora. Un gusto hablar con usted el día de hoy. Que tenga feliz tarde. Feliz tarde para ustedes también. Muchas gracias.